En México existen alrededor de 1.500.000 niños diagnosticados con el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, según cifras de organismos no gubernamentales, ya que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal no cuenta con cifras exactas. Se calcula que entre 400 y 500.000 niños han sido ya diagnosticados y tratados con las sustancias químicas, es decir, con el medicamento psiquiátrico, pero muchos padres no están de acuerdo en darles este invasivo tratamiento a sus hijos. Como si fuere una moda, hoy, bajo cualquier pretexto, muchos niños son diagnosticados con el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, y lo más grave es que son inmediatamente recetados con una droga psiquiátrica cuyo contenido es el metilfenidato. Pero es posible sustituir el tratamiento químico con alternativas basadas en técnicas de aprendizaje. Y es que en nuestro país, la carencia de una dieta rica en proteínas y baja en carbohidratos ocasiona que nuestros hábitos alimenticios sean deficientes y provoquen graves trastornos nutriológicos que se reflejan en nuestra vida diaria. La mala alimentación provoca problemas gastrointestinales que derivan en problemas de desarrollo del aprendizaje. Se ha podido comprobar que niños mal alimentados tienen, entre otros, problemas de sueño, falta de energía, por lo que muchos niños que no debieran ser diagnosticados y mucho menos medicados sufren alteraciones en su conducta. Las alteraciones de conducta que afectan a los niños son diagnosticadas como si fueran el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Los dulces que consumen los niños no son inocuos como podría creerse. Para su elaboración son utilizados texturizantes, aromatizantes y, lo más grave, colorantes elaborados a base de sustancias artificiales, cuyos tratamientos químicos afectan directamente al sistema nervioso central. Los químicos con los que se elaboran las golosinas y los productos envasados, así como los refrescos, contienen tartacina, quinoleína, azorrubina, ácido benzoico, ácido sórbico, neoesperidina, sorbato de potasio y otros 20 químicos más, que son sustancias relacionadas con las alteraciones de conducta y de aprendizaje y que están prohibidas en los países nórdicos, en Japón, Estados Unidos y España, y que en México continúan su uso en la elaboración del 90% de los refrescos y golosinas que consumimos todos. Por problemas de conducta fue catalogado y etiquetado mi hijo, ¿no? Era un niño problema. El niño era muy inquieto, el niño tenía mucha impulsividad, no quería trabajar en la escuela, estaba distraído. Y cuando llega con el doctor, pues ya va muy desesperada, con una carga emocional y el niño totalmente reprobado, entonces lo fácil es el medicamento, se tranquiliza y pues ya resolvió el problema. Fui con la psiquiatra. Pues en menos de media hora ya me lo había diagnosticado, me dijo que el niño era hiperactivo, que era impulsivo, que tenía atención dispersa y que se le iba a dar un medicamento que se llamaba Ritalin. De hecho, uno de los psicólogos me dijo que si a él no lo medicaba o no lo atendía, él iba a ser un sociópata. Entonces, tenía 5 años cuando me dijeron eso. En el Seguro Social le empezaron a dar, cuando empezaron a ver el expediente de que el niño había tomado Tegretol, de que había tomado Ritalin, la paidopsiquiatra lo retomó y dijo que sí, que era necesario medicarlo. En el 2003 el niño ya tomaba 3 tabletas de Ritalin. Él nació en el Instituto Nacional de Perinatología y la neuróloga que estaba a cargo en aquel entonces fue la que empezó a decirnos y le hicieron estudios en los cuales aparentemente nos desconcertaba a nosotros porque no salía nada. Pero es que tienen que medicarlo, es que tienen que darle el Ritalin. Y cuando el problema no se corrige y las terapias psicosociales no funcionan y el medicamento no da los resultados prometidos, las dosis aumentan o la combinación de psicofármacos se hace presente. Le dieron Aldol, le dieron Ribotril en gotas, le dieron varios medicamentos, pero yo veía que el niño, aunque le diéramos lo que le diéramos, se seguía igual o peor. Sí, se las fueron aumentando. Aparentemente en inicio se le daba la media pastillita y la fueron aumentando a 1 y luego a 1,5 y luego 2 o 3 veces al día. Y supermedicado, ¿no? Ya al final de cuentas con Ritalin, con Concerta y con Strattera. La parte fundamental es que nunca se les ha dicho
los medicamentos que se utilizan para el déficit de atención son las consecuencias que pueden tener en los niños. Fundamentalmente son drogas que mantienen sedados a los niños y que, como cualquier droga, tiene repercusiones en la salud de una persona y en particular de los niños, ¿no? Había unas medicinas que se llamaban Ritalin y esas me obligaban a tomar como 3, pero mi mamá no sabía que me estaban drogando. Entonces, pues ya les empecé a tomar y me daba sueño y al mismo tiempo me ponía más agresivo. Me dijeron que tomara el Ritalin y pues no me sentía diferente, me sentía más cansado. Empezaba a escuchar voces. Ni un segundo sentado, estaba jugando, parado, hacía, deshacía. Le daba la medicación, se sentaba y haz de cuenta que en ese momento le había dado, no sé, una droga. Pues sí, era una droga, obviamente. Entonces era estarse quietecito y ya. Con eso se le quitaba. Antes de que me dieran ese medicamento, estaba bien. Pero cuando me dieron el medicamento, toda mi vida se cambió. Porque yo me puse muy nervioso y estaba muy nervioso, no trabajaba. Y después de ese día, después de tomármelas, yo estaba volteando a ver la campana, entonces después la cabeza no se me quería enderezar. Recuerdo que se me doblaba así la cabeza y no podía recuperarla, pero ya puedo mover mi cara normalmente, pero antes no podía. Tú ves a los niños y los niños están como en otro mundo, o sea, están en otro lado, están como que completamente drogados en realidad. Físicamente como que me daba más fuerza. Fuerza física así del cuerpo, de cómo se ve, no, pero me daba fuerza así. Por ejemplo, podría cargar a uno de 80 kilos. Otros efectos secundarios que nos describen por el uso de psicofármacos para los problemas de conducta son la falta de apetito, la pérdida y trastornos en el sueño. Cuando yo le doy el Ritalin, veo un cambio mucho mayor. ¿Para bien? Para mal. Porque si antes el niño más o menos se controlaba, parecía zombie, ¿no? Así, todo adormilado, así. Que mi mamá me decía, es que este no es el niño. Este no es mi nieto. Tenía muchas pesadillas que me daban mucho miedo. Yo no me acuerdo, pero eran pesadillas graves. Inclusive nosotros teníamos que estarlo cuidando porque en una ocasión me tocó verlo que se levantara en la noche, dormido, caminó hacia la puerta, quiso salir a la calle. Entonces, eso ya me preocupó más. Me sentía mareado, y adormilado, aburrido, con pesadillas. El Ritalin le quitó el hambre. Entonces bajó de peso, se le hicieron unas ojeras del tamaño de sus ojos, como que se le hundieron. Bueno, una me lo tenía que tomar en la noche, y en la noche no podía casi ni dormir nada. En las mañanas, todas las mañanas, no podía ni despertarme, tenía mucho sueño. Y en las mañanas cuando me tomaba el medicamento, casi no comía nada. Casi no. Ya le decía a mi mamá, ya no quiero. Además, otra de las consecuencias por el consumo del metilfenidato, según estos testimonios, es la agresividad. El niño tenía los síntomas que yo veía, aparte de no dormir y no comer, se volvió sumamente agresivo, pero sumamente agresivo. No le podíamos decir absolutamente nada sin que el niño no pegara un cuchillo. Me ponía así muy alto. ¿Por qué? ¿Cómo te sentías? Sentía ganas de golpear a alguien o algo así. Pues me sentía agresivo, muy agresivo. Y me golpeaba mucho y me alteraba mucho. Pero esto no es todo. Una de las secuelas más graves es la adicción que pueden provocar en los niños. Puede causarse una adicción a ese tipo de medicamentos de por vida. Y eso es extraordinariamente grave. Una persona que los deja de tomar, y entonces sí tiene consecuencias muy serias. Va a tener que estar drogado por el resto de sus días. Le pregunté a la neuróloga que cómo se le podía ir retirando el medicamento y me contestó que yo no había entendido que mi hijo tenía que estar medicado de por vida. Porque el niño ya era un adicto, al grado de tomar, de buscar en el botiquín qué tomarse, cuando yo le retiré el Ritalin. Pero lo más delicado es que existen denuncias que en escuelas públicas y privadas están obligando a los padres a medicar a los niños con problemas de atención. Porque ese medicamento en muchísimas escuelas se da
se pide al padre de familia que se lo dé cuando no hay un diagnóstico previo. Y eso es muy grave, porque la escuela pide esto para que no tengan el problema de atender a niños hiperactivos. Nos condicionaron instrucciones, nos hicieron firmar un documento donde o se medicaba el niño o lo retirábamos de la escuela. Me hablaban por teléfono y me preguntaban qué medicamento está tomando, cuántas dosis le está dando, queremos la receta. O sea, era una exigencia total. El problema fundamental es que etiquetas a los niños como un niño problema. O sea, a un niño que le estás diciendo que tiene déficit de atención es ya considerado por cualquier instancia educativa como un niño problema, como un problema que cómo lo vamos a atender. Y eso es un problema gravísimo, o sea, que atenta contra los derechos de la infancia. Él medicado ya con esta combinación, un día no salió la lectora, salió la que lo cuidaba y me decía, bueno, la que me cargo. Y me dice, toma a tu hijo, no lo quiero volver a ver aquí. Quizá un mal diagnóstico, quizá una sobremedicación, quizá el efecto mismo de estos psicofármacos para los niños. Pero después de todo, el tiempo no regresa y nunca hay marcha atrás. Pero sí, si yo pudiera retroceder el tiempo, yo les sugeriría que no mediquen a los niños. Yo no sabía que eran drogas. Yo pensaba que era una medicina cualquiera, común y corriente, pero no. Sí, por mi desconocimiento y por mi ignorancia haberlo medicado y porque alteré, pues ahora sí que su vida, ¿no? Y si yo pudiera no haberle dado una sola pastilla, no se la hubiera dado. O sea, realmente yo no creo que sea una opción la medicación para ellos. La verdad me siento engañada, o sea, como madre, y digo, y no se vale. Porque en una de esas, en cierta forma, yo hubiera acabado con la vida de mi hijo.